de repente nosotros nos quedamos mucho en la mente con lo que surgió a finales de los 40, ¿verdad? Cuando hubo todo el evento de Roswell. El evento de Roswell, ¿verdad? Y entramos en modo conspiranoico. Sí, entonces se presentó ese cuerpo humanoide, ¿verdad? Que asemejaba mucho al ser humano. Entonces la gente queda con eso y más o menos que si existe vida, de repente yo creo que no va a ser de esa manera. O sea, va a ser totalmente diferente. ¿Entendés? Eso ya es parte Hollywood, parte... Claro, porque tenés que vender algo que te haga sentir más o menos familiar, ¿entendés? Que vos digas, no es tan diferente, hay una cierta similitud. Si vendés un pedazo de ameba que decís que es espacial, no va a atraer tanto. No va a atraer y no va a haber esa conexión. Y el evento de Roswell fue también algo, una cortina de humo para el inicio de la Guerra Fría. Sí. Que después los países empezaron a dividir en bloques, bloque soviético, bloque occidental capitalista. ¿Será que realmente hasta hoy día, viejo, yo creo que uno de los mayores legados malos del Imperio Romano fue eso? La capacidad de poder crear cortinas de humo en agarrar y decir, no, para el pueblo pan y circo. Y ellos se distraen, ¿verdad? Mientras que por detrás se está armando la podrida, como se dice. Y sí, lamentablemente es una herencia que quedaron los romanos que es malísima, ¿ves? Porque hoy en día, hasta ahora vos ves eso, ¿entendés? Sí. Yo me recuerdo hace unos años que casualmente grandes decisiones políticas en nuestro país se iban tomando previo a partidos de la albirroja, por ejemplo. Sí. Que era un patrón que se iba cumpliendo. Era un patrón que se iba cumpliendo y que no podía ser así. ¿Entendés? Y la gente no se daba cuenta. ¿Entendés? Hubo un gran proyecto de ley que se tocó un lunes. Y miércoles jugaba la albirroja. O sea, miércoles ya la noticia ya desapareció, ¿verdad? Entonces es algo que siempre va pasando. Y eso hicieron en el 47, ¿verdad? Sí. Eso fue lo que quisieron hacer. Era un momento muy turbulento socialmente en los Estados Unidos. Y entonces decidieron, porque era algo que siempre se hablaba como una utopía, ¿verdad? Sí, como que se especulaba. Sí, vida en otro planeta y todo eso. Bueno, entonces vos te pones a pensar el contexto de la época, ¿verdad? Hoy es muy difícil armar una historia así sin que nadie se dé cuenta que es mentira, ¿verdad? Pero en aquella época, ¿qué vos tenías? Vos tenías televisiones que iban empezando, radio y medios impresos. O sea, vos tenías un grupo muy pequeño de personas influyentes a quien tenías que poner de acuerdo y eso ya iba a ser verdad. O sea, ¿quién iba a discutirte eso? Y además que los medios de comunicación estaban bien centralizados en gente muy específica y rica, y entonces que... Por eso era un grupo muy selecto de personas a quien vos tenías que convencer de algo para que se haga noticia, ¿entendés? Claro. Y de esa manera muchísimas cosas se le introdujo a la población, ¿verdad? Entonces ellos lanzaron esa idea, ¿verdad? Que hubo un accidente aéreo, ¿verdad? De un objeto volador no identificado donde había vida extraterrestre también, ¿verdad? Sí. ¿Y supuestamente qué era que pasó? ¿Se mostró el cuerpo o qué onda? Y hay supuestamente fotos que se escaparon del laboratorio. Del laboratorio donde estaban disecando el cuerpo. Donde hasta hoy día está. Y es tipo la imagen icónica de un alien de cabeza grande con los ojos medio ovalados, ¿verdad? El cuerpo más redondo, las piernas bien flacas, las extremidades bien así, bien finas. Sí. Y de ahí comenzó, ¿verdad? O sea, la idea, en la mente humana ahí comenzó a verse qué era. Y eso trajo... o sea, no podemos negar que tuvo una gran influencia social eso, en la cultura pop en sí, ¿verdad? Porque si vos ves... de hecho, que de ahí se empezó a escribir como género la ciencia ficción. Claro, también, ¿entendés? Del cual este libro de Ray Bradbury. Ciencia ficción enfocada, ¿verdad? Lo que es el espacio exterior y todo eso. Porque... vos ves, incluso en todos los ámbitos, vos ves los autos. Sí.
de esa época en adelante los autos americanos más todavía comenzaban a tener... Se empiezan a modernizar. No, comienza a tener rasgos de lo que era, Claro. lo que se dibujaban los cohetes, Sí, ¿verdad? sí, sí, Comienza sí, lo sí. que es la corrida espacial, comienza a escribirse historias, ¿verdad? Que va tirando a lo que es... Nace Star Trek años adelante, nace Star Wars, Star Wars en nacen los muchas, 60, 70. muchas cosas que alimentan a lo que... Eso que viene basado en lo que fue Claro. dicho ahí, ¿verdad? O sea... la repercusión que tuvo en la cultura pop fue muy grande, ¿verdad? Gran parte de lo que hoy se habla viene de ahí, ¿entendés? Claro, Y claro. vos te pones a pensar qué tan grande es la repercusión de algo que simplemente unas pocas personas se pusieron de acuerdo. O sea, ¿qué iba a pasar? ¿Cuántas obras de repente no iba a haber? ¿O cuántas cosas?